Mientras tanto, nos vamos a otro tema, un tema que también ha dado mucho de qué hablar y que por supuesto nos tiene muy pendientes y sobre todo, querido Roy, pues con toda la firmeza de seguir adelante con esta situación que atraviesa Gustavo y el señor Enrique N., que ayer fue a ratificar su demanda en contra de Gustavo y en contra de su nieta Frida, que fíjate que hablando precisamente de Frida, ayer fue captada por un programa de televisión en Estados Unidos que es Suelta la Sopa. Correcto. Y la captaron saliendo de su casa y ella dijo pues que ella sigue obviamente con la decisión de que va a demandar a su abuelo, que obviamente no lo ha hecho porque sigue recabando toda la información posible para que pues su demanda tenga sustento y tenga toda esta fuerza con la que ella quiere ir en contra de su abuelo, pero que todo eso sigue, que obviamente no le sorprende todo lo que están diciendo de ella, sobre todo su familia, que el señor Enrique ayer de verdad decía unas cosas tan terribles que de su nieta, diciendo que era una hija de no sé qué, perdón, pero que un abuelo se expresa así de esta chica es terrible. Es terrible y sobre todo en la situación en la que se encuentran en el asunto legal, ¿no? Porque si de por sí referirte así a tu nieta ya da mucho de qué hablar de ti, que te estás expresando ahora en medio de las acusaciones sobre un posible abuso sexual siendo ella una niña, pues es mucho peor. O sea, es impensable que tú le preguntes a un señor como Enrique Guzmán, oiga, ¿qué piensa que se quitó el apellido? Y el señor tan tranquilamente diga que se meta el apellido por el cucurucho, ¿no? O sea, es impensable, sobre todo. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje en este tipo, siempre, pero en este tipo de casos. Bueno, pero no sorprende tampoco que habla así el señor, porque siempre ha sido así, ¿no? Prepotente y grosero, y siempre con palabrotas refiriéndose a otras personas, o incluso como nosotros como medios de comunicación siempre era hostil y siempre respondía a su modo o con una carota, pero ya que se refiera así a su nieta, diciendo que se lo meta por el cu. O sea, ¿de verdad es necesario todas esas palabrotas? Sí, no sorprende, pero sí creo que deberían de asesorarlo mejor sus abogados en que ya hay una situación legal de por medio. Tienes que ser todavía mucho más cuidadoso en cómo te expresas, en lo que dices, porque cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Primero dices, es que yo no soy capaz y entonces yo no le hice nada a la niña, muy sufrido en los programas de televisión, y cuando te entrevistan, no, la vamos a meter a la cárcel y no sé dónde va a estar ella y necesita medicarse y que se meta el apellido por no sé dónde. Creo que es ahí donde tienes que cuidarte mucho. Ahora fíjate, sale a dar una entrevista donde obviamente pues así todo cabizbajo y eso, y diciendo que Alejandra sí tiene un grave problema con el alcohol. Sí, que o sea, y que no puedes exhibir más a tu hija, no puedes exhibir más a tu nieta. Claro. Que no es de fácil trato, ¿no? O sea, que no es de fácil trato, que es muy difícil, que tiene un grave problema con el alcohol, que apenas tiene un mes que no toma una copa de alcohol. O sea, no puedes salir a decir eso. Sí, porque es contraproducente. Ahora fíjate, dice que según las palabras del señor, dice que Alejandra ya no quiere volver a saber nada de Frida. Que él tampoco, obviamente, pero que Alejandra ya no quiere volver a saber nada de su propia hija. Y yo ahí me remitiría a las palabras de Frida, donde dice, bueno, tampoco tengo mucho que perder porque ni siquiera me llamaban para felicitarme en mi cumpleaños, por ejemplo. Es decir, a lo que voy, no creo que a Frida le preocupe mucho que su abuelo o que su madre no quieran tener ya ninguna relación con ella, porque al final es una constante en toda la vida y en toda la relación de la familia Guzmán Pinal, en este caso hablando de Frida Sofía. Yo creo que a Frida lo que más le importa es justo tener los pelos de la burra en la mano en cuestión demanda. Incluso Gustavo, que ha estado en contacto con los abogados de la parte en este caso de Frida, pues le comentan que todavía falta, que ya están próximos a poner la denuncia, pero no tienen prisa en términos de tiene que estar bien sustentada. Entonces creo que es lo más importante. Ella como víctima, ya estamos hablando de un hecho que ocurrió al menos 25 años atrás. Pues no es tan fácil. No sé si prescriba o no, porque yo no soy experto en leyes, pero si los abogados están tomando el detenimiento de armar bien una demanda contra un agresor, creo que está en todo su derecho. Claro, por supuesto, y además por algo decidió hacerlo ahora. Y bueno, vamos a ver estas imágenes de que el señor Enrique Guzmán ayer fue a ratificar sus demandas, y escuchen nada más todo lo que dijo, por favor. Vamos a ver, querido Huesitos, al señor Enrique. Don Enrique, ¿cómo ha estado, don Enrique? Don Enrique, cuéntenos qué nos puede decir, cómo ¿A qué viene? ¿Qué les puedo decir? Nada más les voy a decir una cosa. Sí, señor. Voy con todo.
Les voy a decir una cosa. Sí, señor. Con todo, caiga quien caiga, claro. Esa niña no se sale con la suya. Anímicamente, ¿cómo se encuentra, señor? ¿Está cansado, maestro, de cómo Tengo han muchas palabras? mucho coraje con mucha gente que me anta la madre pensando que soy un puerco. Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando esto no ha pasado nunca. Esos son inventos de una niña que... ¿Cómo le afectaron? Alejandra está de acuerdo con todo esto, señor. Alejandra está de acuerdo con todo esto, señor. Caiga quien caiga. Usted decía que no ¿Me deja subir? Sí, ¿Cómo le afectaron? Usted decía que tenía miedo. Ahorita vas a ampliar algo en la denuncia. Voy a ratificar. Vas a ratificar. ¿Ha podido hablar con Alejandra, señor? ¿Ha podido hablar con Alejandra? ¿Cuáles son los términos del...? Todos los días hablo con ella. Enrique, ¿cuáles son los términos de la denuncia? Sí, se decía que iba a ser por la vía civil, por el daño moral. ¿Cómo? No, es por el daño ¿Moral? no. ¿Cómo se la está formulando su abogado, señor? no me voy a acercar más, no me acerco. Va a terminar en la cárcel. Maestro, señor, lo vemos quebrado, señor, lo vemos dolido con esta situación. Muy molesto. Molesto. Cuidado. Señor, ¿le afecta a usted a la salud, obviamente, con todas esas preocupaciones? Sí, señora, eso. Está el barandal ahí, Enrique. Vas para acá. Si quieres, agárrate. ¿Qué mensaje le dice a Frida Sofía, maestro, de esta situación? Ya me quitó el apellido. Maestro, pero al parecer Alejandra no estaba tan de acuerdo en esta situación de demandar, porque es su hija también al final de cuentas, ¿no, señor? No, yo lo que no tiene ella es vergüenza. Con permiso, voy a entrar. ¿Me permite? Parece que Frida Sofía se quitó el apellido Guzmán. Señor, y el que Frida se quitara el apellido que le dolió, señor. Yo me voy acomodando. Híjole, obviamente pues está en su derecho, ¿no? De ratificar lo que él quiere. ¿Por qué le dicen maestro? No sé, tú. Yo creo que han de pensar que es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores, que solo Yo a ellos escucho que alguien está gritando maestro, pero no es maestro. No, él no Muy es. desagradable, no es ningún maestro que yo sepa. Que yo sepa tampoco, y te digo, normalmente nos acostumbramos a decirles así a los que son miembros. Claro, le decíamos maestro Armando Manzanero, maestro pero Martín Urieta, bueno, hasta ya es que decía maestro Alex Lora, maestro Alex Sintek, sí son, porque son miembros claro, de la Sociedad de Autores y Compositores. Que yo sepa, el señor Enrique Guzmán no lo es. Ay, el compañero maestro que le estaba gritando maestro, no, como que no, pero bueno, obviamente por supuesto estaremos pendientes de todo lo que suceda. Él está en su derecho de ratificar, claro, y por supuesto que bueno, también Frida está en su derecho de defenderse y de que si así ella lo requiere, hacer justicia. Lo único que aquí decimos es de que muy lamentable la forma de expresarse del señor Enrique, porque pues a fin de cuentas es su nieta. Creo que sí, un poco más de respeto no caería nada mal. Obviamente pues él va a seguir hasta, como dice, caiga quien caiga. Y seguramente también Frida lo dejó muy claro ayer, que ella también va con todo y caiga quien caiga, como tienen que ser las cosas, pues, ¿no? Ya empezó porque decían, es que ¿por qué se meten? Dejen que la familia arregle las cosas. Pues no, porque ya se hizo público, porque nosotros como medio de comunicación lo único que hacemos es mostrar ambas partes. Y por supuesto que lo seguiremos haciendo sin ponernos de parte de nadie, pero siempre lo hemos dicho, hay que escuchar a las víctimas, hay que darle voz a las víctimas, que es lo importante, y tampoco perder el foco. Aquí lo más importante es de que hay una joven que asegura fue abusada, manoseada por su propio abuelo. Eso es el punto importante. No hagamos que es que el papá resulta que hace 20,000 años no sé, había hecho un fraude, y es que el papá resulta... No. Lo importante aquí es que hay una joven que tuvo el valor de hablar y de romper el silencio y de decir que había sido manoseada por su abuelo. Ella está en su derecho de decirlo y el señor está en todo su derecho de defenderse. Claro. El tiempo, las autoridades, o no sé, yo creo más adelante, pues obviamente se tendrá que saber la verdad. Mientras tanto, pues nosotros
como medios de comunicación mostramos ambas partes y por supuesto que seguiremos dándole voz y espacio a las víctimas. Eso es lo más importante que tú acabas de comentar. Estas imágenes que veíamos fue a la llegada del señor Enrique Guzmán a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A la salida pasó más o menos algo similar, ¿no? El señor ya no quiso hablar, pero lo que sí es que ratificó que la denuncia contra Frida Sofía es por la vía civil y en el caso de la denuncia o la demanda que tiene contra Gustavo Adolfo Infante es por la vía penal, ¿no? Y en el caso de Gustavo, pues bueno, sabemos que está, o que lo acusó el señor Enrique Guzmán por posible difamación, ¿no? Y discriminación incluso, pero bueno, pues ya esto es una cosa que tendrán que determinar las autoridades. Yo incluso ahí también digo, qué bueno que demande, ¿no? Y no porque me dé gusto la situación en la que pone a Gustavo, sino porque al final él en su demanda tendrá que demostrar los dichos, por dichos, supuesto que, ¿no? Gustavo también está en su derecho de defenderse Totalmente. de todas las mentiras que ha dicho, ¿no? Porque casi asegura que él estuvo en la entrega del dinero a Frida, lo cual no es cierto. Pero bueno, ahorita seguimos con este tema.